¿Cómo anda, don Carlos? ¿Qué es su vida? ¿Qué haces, Tito? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Muy buenas tardes. Pero a mí muy bien. ¿Cómo le trata la inflación a usted? Y la inflación me trata relativamente mejor ¿Esperaba el tres y pico? de cómo me trató toda la vida. Soy soy de una generación que Ah, bueno. vivió con la inflación. No, no, Así no, no. Todo que, tiempo pasado. No me venga con eso, porque ya se sabe la frase hecha, todo tiempo pasado fue mejor, así que no. bueno, yo qué sé, no, creo que, yo te digo sinceramente, no me llama la atención, creo que estamos dentro de un proceso en el cual en cualquier país del mundo que pasaron por situaciones como la nuestra, estoy hablando de Uruguay, estoy hablando de Chile, estoy hablando de Israel, eh, son situaciones que normalmente llevan tiempos muy largos para poder estabilizarse en, en índices normales. Bueno, acá tanto tenemos un gobierno súper exitista que estaba hablando que del mes de agosto venía Sí, pues. de que ya estábamos empezando en cero. Bueno, Sí, por eso es lo sí, que llama la atención, porque en realidad justamente para la experiencia argentina, diríamos un 3% mensual, no es que en otro lugar sería aterrador, para las vivencias argentinas sería casi normal. El tema son las promesas electorales y las permanentes alusiones a esto de que agosto va a empezar con cero y qué sé yo, todo que... a ver, lo que sí está claro, Tito, es que el principal mandato que le dio la sociedad a Javier Milei presidente era Sí, ese, pues sí, digamos, y sí. yo creo que fue exitoso, es un proceso exitoso el que Eso. lleva adelante, en el cual recibió un país con más de 200%, bueno, pero me parece que después creo que entraron que es lo que se está viendo, hoy un gobierno que le está costando, hoy creo que fue, digamos, en paz, creo que hacía rato que no veía al presidente en estos últimos 5 días realista, ¿no? O sea, reconociendo que hay gente que la pasa mal, reconociendo hoy que es un mal día y es un mal número, o sea, situaciones que eran imposible pensar en este gobierno, ¿no? Un gobierno con un altísimo grado de soberbia y en el cual empiezan que bueno, los números no mienten cuando los números empieza a haber mucho hastío, hay mucho fastidio, digamos, porque en definitiva, acá en los análisis que vos venís escuchando, hablan de grandes perdedores y grandes ganadores. Bueno, yo creo que acá los grandes perdedores son los sectores medios y los sectores medios bajos, son los grandes perdedores de este sistema. Y últimamente, yo te diría, de la semana pasada, vos tenés también a eso agregale el fastidio social que se está viviendo la semana pasada, fundamentalmente lo que venían del lado del sur para tomar colectivos, que los trenes venían con demora, o sea que fue un tema terrible. Esta semana con los que viven en zona oeste, ayer había paros sorpresivos de trenes, o sea, a la gente le está costando mucho llegar a los trabajos, o sea, hay un estado de mucha angustia y a esa angustia tenés que empezar a agregarle bronca. Y me Y la parece que bronca por por qué, y ahí, la bronca por qué, Carlos. y yo creo que bronca es porque indudablemente te está costando mucho llegar a fin de mes, o los que llegan a fin de mes llegan, digamos, llegan, pero que de una manera u otra, gran parte de la sociedad argentina perdió calidad de vida. Sí. Digamos, yo te decía días pasados, bajaron todas las expectativas, o sea, el gran superávit que Javier Milei tiene, yo te digo, al menos haciendo más de 30 y pico de años que me dedico a esto, mucho no me interesa si
tenés mejor o peor imagen positiva o mejor intención de voto no es. ¿Cómo la gente está visualizando la expectativa? ¿Cómo se ve uno el año que viene o cómo ve el país el año que viene? Ahí yo tomo esos dos, y también, valores. Discúlpame, te interrumpo. Se pregunta en las encuestas y la gente piensa también en no solamente el año que viene, sino dentro de 2, 3, 5, 10 años, o eso no cuenta. No, normalmente yo al menos las preguntas siempre son en base al año, Al ¿no? futuro O cercano. al próximo año, a los próximos 6 meses o al próximo año. Y en eso Milei siempre, digamos, de que había empezado su gobierno, estaba en el orden de los 40, 42, 44, 45 puntos. Y ahí es donde se ve realmente la caída y ese nivel de angustia que yo te estoy hablando. Ahí hoy estás muchísimo más cerca de los 30 puntos. Es decir, que hoy está más en línea con lo que es el núcleo duro mileísta. Claro. O sea, a Milei le empieza a afectar fuerte ese núcleo que le permitió crecer al 56% en noviembre del 19 de noviembre del 23. Ahí es donde se posa fundamentalmente esta situación de que hoy no están contentos con el gobierno de Milei. Que hoy, y yo creo que inteligentemente Milei lo capitaliza hoy, y por eso, o esta semana, y empieza a plantearse, no digo autocrítica, porque yo no veo autocrítica, pero sí que esté diciendo, y lo difícil es que sea él, porque no hay vocero. O sea, el vocero está desaparecido, sí, pues. A pesar que lo abraza y que sigue, y que ya empieza a hacer, viste, llama la atención lo del vocero, porque aparece una escribana que parece un personaje, un personaje de historieta. La escribana rusa. Y bueno, pero esa es la intervención de los rusos en la política argentina, que era Medvedchenko, Chesnevenko, ¿cómo se llama? Está bien. Claro, está bien. Pero esta. Esa no la sabía. Pero y sí, pues. Tenés hoy... Viste que los rusos se meten en todo, así que... Hoy, recién se sabe que ya había una propiedad en el cual desde el año pasado, que no la presentó en su declaración jurada, como que estaba a nombre de su mujer en su declaración jurada, sí. Como funcionario público no la presenta, digo, que sea, indudablemente hay situaciones... Ahora, en la gente, Carlos, en la gente, en el malestar, en la bronca, como vos decías, esa palabra me llama la atención, en la bronca de la gente por estar mal, porque no me alcanza la plata para llegar a fin de mes, porque justamente no tengo, hay paro de transporte y no puedo llegar al laburo, y en una de esas me echan del laburo, y todo eso. Encima, lo de Adorni, lo de, no sé si es Libre y otras cosas, el 3% de Carina, eso también le pega, se suma, hay una sinergia, una combinación de estos factores para que haya bronca, ¿o son independientes? No, yo creo que el tema me parece fundamentalmente el de Adorni. El tema, aparece algo en el cual ellos venían planteando como un gobierno donde el eje central era la moralidad, sí, siendo pues. La antítesis de toda la otra dirigencia política, y bueno, digamos, y aparece un tema que linda con la corrupción. Hoy la corrupción está dentro de los niveles, digamos, de preocupación ciudadana. Obviamente el mayor nivel de preocupación ciudadana es el tema económico, es decir, el tema de que no le está alcanzando el dinero, ¿no? Y el otro, pero la corrupción empieza a aparecer. Y el otro tema que también empieza a aparecer, ya también con mucha preocupación, de ahí lo que yo te hablo de la angustia, no es perder el trabajo, es la posibilidad de perder el trabajo. La posibilidad de perder el trabajo.
de perder el trabajo. Cuando ven, digamos, que se cae el laburo, que hay poco consumo y demás, tanto el hombre como la mujer, en relación de dependencia, sabe perfectamente que esa posibilidad de que se pierda el trabajo está. Claro, es que yo creo que, no sé si en tu focus group salta, pero en la vida misma de uno se encuentra permanentemente con gente conocida, cercana o no tan cercana, que te dice: me echaron del laburo, perdí el laburo, se cerró la empresa, no está más, cerraron el kiosco donde laburaba. Es muy se está volviendo común. Sí, yo creo que eso está pasando, creo que está, digamos, por eso te digo, con mucha angustia, mucha bronca, sin capitalizarlo a nadie, porque por otro lado no crece nadie, no es que haya alguien que lo esté capitalizando. Eso, ¿no? Porque digamos, lo otro está como... eso no, perdón, eso desde el punto de vista del análisis, eso no agrava todavía la situación, porque no tiene nadie enfrente que esté apareciendo como la solución o como el que tiene propuestas diferentes y atractivas. O sea que es él solo el que se está desgastando, el gobierno solo se está desgastando, sin una oposición que le presente un programa alternativo. Yo creo que fundamentalmente me parece que hay mala praxis. Yo creo que hay mucho amarillismo eso sin duda en esto. Digamos, donde me parece también que se potenció mucho las diferencias internas, fundamentalmente entre Karina Milei y Santiago Caputo. Yo soy de los que a veces me hace recordar a una famosa consigna. Yo era muy joven en ese momento, en los años 70, que era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Acá parece ser, es como Milei al gobierno, Karina al poder. Es como que Karina quiere... ¿Puedo decir que la sociedad en su conjunto percibe eso, Carlos? No percibe eso. Yo digo, eso lo que yo estoy diciendo es que la percepción que yo tengo es que indudablemente, por eso digo que se potencia mucho el interno, y donde la figura de Karina Milei de alguna manera es eso, es querer ocupar todos los espacios. Yo no creo que sea una percepción total de la sociedad. Lo que sí digo, que Karina Milei es de las figuras políticas con peor imagen, junto o cercana a Máximo Kirchner y a Sergio Massa. Hoy por hoy son figuras que están más cerca de los 70 puntos de imagen negativa que de 60 puntos de imagen negativa. Ahora, y en eso, si fueras el consultor de Milei, ¿le sugerirías que deje de decir que Karina es el jefe? Que la gente empiece a creer en serio que la que manda en la Argentina es Karina y no Milei. Exactamente, pero que fundamentalmente me parece que no potencian la interna como la están potenciando. O sea, me parece que se pueden resolver de otra manera, digamos, ¿no? O sea, vos tenés hoy un gobierno que el que tuvo que salir a explicar es él. O sea, no tiene un vocero, o sea, es la antítesis de lo que planteaba Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Gobernar es explicar. Este es un gobierno que no explica. Vos tenés lo único que lo tenemos al señor, y aparte jefe de gabinete. Sí, pues no, que pasó de vocero, ¿no? De vocero que podía mentir, hacer broma, con respuesta de doble sentido, por eso en este sistema argentino, recordemos, de transición que llegaron allá en el Pacto de Olivos, Menem y Alfonsín, el jefe de gabinete era casi un primer ministro en desarrollo, que alguna vez llegue a ser un primer ministro.
Pero Y entonces, viste, yo digo, pones en situaciones extremas todo, porque la pregunta que me hago hoy, un señor que tiene hoy más del 60% de imagen negativa, donde en lo popular, digamos, hoy pasó a ser un meme, donde el 29 de este mes, es decir, dentro de 2 semanas, tiene que dar su informe en la casa, sí, en la en el Congreso. Cámara de Diputados de la Nación. Digo, eso va a ser ¿Vos creés que digamos, llegará? Yo sospecho que en una de esas no llega a ese día. yo tengo la misma percepción con vos, yo tengo la misma Pues eso va a ser un percepción que papelón. vos. O sea, porque realmente me parece que hoy Manuel Adorni es más lo que resta que lo que suma, no le suma absolutamente nada a Javier Milei. Es más, Javier Milei tiene que estar sobreactuando permanentemente, hoy diciendo que todo esto se inició, o esta posibilidad de querer sacarlo del gobierno el año pasado fue porque en mayo Manuel había ganado las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, o esto, o cuando fue el 2 de abril, el día de Malvinas, ese abrazo también Sí, que se viralizó por sobreactuado. todos lados. Hoy lo mismo también, abrazándolo, es como que necesita dar gestos de sobreactuación. Si eso pasa es porque tenés una figura que está en franca decadencia y muy débil, si no, no es necesario remarcar con tanta virulencia y con tanta sobreexageración Sí, la figura de un ministro, digo. Pero bueno, ahora, es el cómo se lo gobierno de extraña, Milei, cómo ¿viste? se lo extraña a Franco, ¿no? Pero claro, o sea, la figura de Franco, que es la antítesis, es la moderación, es la figura, digamos, donde trataba de acercar posiciones, o sea, pero bueno, Pero son además, diferencias Carlos, de además dimensiones. hablaba que Franco, creo, hablaba con todos y conocía además de números, del manejo interno de todos los ministerios, conocía al gobierno, conocía a la oposición. Hacía política, Sí, hacía política, que es lo que no hace este gobierno. Y yo creo que este es uno de los errores centrales, porque gana, está bien, la gente dijo basta el 19 de noviembre, así no se puede seguir, pero no podés hacer desaparecer la política. Vos fíjate solamente la diferencia entre la política legislativa del 24 y el 25 y la política sí, pues. legislativa del 26, en el momento que Patricia Bullrich se hace cargo del bloque de senadores de La Libertad Avanza. Es verdad que crecieron, es verdad que el 26 de octubre tuvieron una excelente victoria y ambos bloques, tanto el de diputados como el de senadores, crecieron, pero en el Senado, que era, digamos, la cámara histórica del peronismo, vos tenés hoy una Libertad Avanza que logró generar mayoría. Sí, O pues. sea, Patricia Bullrich en diciembre del año pasado, cuando logra la sanción definitiva del presupuesto, dijo: es importante, pero tenemos que seguir trabajando para seguir obteniendo mayoría. ¿Y eso qué significa? Eso significa hacer Sí, política, pues. significa dialogar, significa parlamentar, que es lo que está No, pero haciendo. Y bueno, me te quiero parece preguntar porque que a mí no me es lo que... simpatiza, a mí no me simpatiza para nada Patricia Bullrich, pero le tengo que reconocer que desde chiquita tuvo una vinculación íntima, yo creo que demasiado íntima, con todos los círculos de poder nacionales y extranjeros, y conoce la trama interna del poder como pocos. Ahora, la pregunta es al verdadero poder, a los dueños de la Argentina. ¿Qué opinan de cómo ven a Karina Milei? ¿Cómo ven que el presidente tenga un personaje como ese que Milei puede ser todo lo loco que quiera, pero bueno, es un economista, profesional, uno puede creer que en definitiva algo sabe.
Ahora, que un personaje como su hermana realmente sea el que esté tomando las decisiones, ¿cómo lo ven desde el poder? Yo lo que creo es que lo que el gobierno lo que no termina de transmitir es confianza. O sea, pero el problema es de al no hacer política y al dividir tanto el país, digamos, o sea, acá es blanco o negro. Entonces me parece que ahí es donde se vienen las dificultades. Vos tenés en otros países que, mira, yo recuerdo un dato que para mí marca lo que es los cambios de gobierno. Cuando Fernando Enrique Cardoso le entrega la banda presidencial al primer gobierno del presidente Lula, donde, o sea, pero qué dos personajes, ¿no? Lula, Ojalá que tuviéramos en ese momento, previo a la asunción y demás, saca una carta de apoyo al presidente Fernando Enrique en las negociaciones que estaba llevando con el Fondo Monetario Internacional del Brasil. Y el presidente electo de Brasil, Lula, sale a apoyar al presidente. O sea, ese tipo de situaciones... Sí. En la Argentina es imposible. Acá hay que recordar que la señora de Kirchner no le entregó la banda presidencial a Mauricio Macri. Sí. Digo, entonces lo que yo digo es, mientras la política argentina siga manejándose de esta manera, digamos, de la forma de estos... Ahora, con tu conocimiento... Normalmente, te digo, perdóname, déjame terminar esto. Que esto no pasaba en la Argentina, porque en la crisis más fuerte que la Argentina estaba, había dos políticos de fuste como Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín, que se podían sentar y podían hablar. Digamos, esto lamentablemente, con los muchos aciertos que tuvo, pero también de los grandes desaciertos, en el momento que Néstor Kirchner y Cristina tomaron el poder, este tema de ruptura tan fuerte, de grieta tan fuerte, se fue profundizando de una manera que indudablemente hoy está haciendo mucho mal porque la Argentina no termina nunca de ser confiable. Ganó las elecciones de Milei. Bueno, hay que esperar qué pasa en el 25 a ver cómo le va la mitad de mandato. Gana de la mitad de mandato. No, bueno, ahora esperemos en el 27 a ver si puede reelegir. Y así, llámese Milei porque hoy es Milei, pero siempre ¿por qué? Porque es una historia la nuestra, que el que viene es como es fundación, que viene a fundar la Argentina, una nueva Argentina. Todo comienza conmigo. Llegó tal persona. Todo comienza conmigo. Exactamente. Entonces y aparte acá lo ves en una figura que ya de por sí tiene más de personaje que de político, que es lo que se ve en el presidente de la República, y donde yo te diría, están pasando situaciones que por ahí van en contra totalmente de la misma filosofía que están predicando. O sea, fíjate lo que pasó esta semana con esta famosa enfermedad en el ganado ovino, y esto tiene mucho que ver con el rol que tiene el SENASA, en el cual prácticamente al SENASA lo están desarticulando. Sí, pues, sí. Al SENASA y al INTA también. Sí, pero yo ¿por qué te marco el SENASA? Porque si el eje central de este gobierno es abrir nuevos mercados, vos tenés que tener en estas instituciones, tenés que tener la mayor cantidad de profesionales que puedan prever situaciones como la que se dieron, o sea, yo en esto soy un neófito, un lego, pero digo, me hablaban de, como dice, para darte idea, es como una especie de vaca loca lo que pasó en las ovejas. Digo, este tipo de situaciones, entonces estuve averiguando esta semana y me decían que se están yendo o se fueron
profesionales del primer nivel del SENASA por un tema económico, Sí, porque sí. ganan muy poca plata, porque no tienen dinero para poder ir a los campos, porque no tienen, no le dan viáticos para combustibles, o las camionetas están en muy mal estado. Entonces, cuando vos escuchás eso, vos decís, pero que esto de no hay plata, a mí me parece perfecto que puedan cuidar, que puedan generar el equilibrio fiscal, y me parece que eso la sociedad lo aceptó con mucha con mucha profundidad, el hecho del equilibrio fiscal. Pero hay temas que no lo podés descuidar, o sea, si forman parte del corazón de tu proyecto Pero sí, económico. pues, Digo, salió Carlos, el tema pasó lo borraron del mapa. China renunció, digamos, a la compra de 20.000 toneladas de carne, y Chile a no sé cuánto, justamente por un tema de falta de inspección del SENASA, de no sé qué antibiótico que bueno, se... yo lo que estoy diciendo, Tito, por eso digo, me parece que ahí es donde vos empezás a plantear esta cosa de que no hay plata. Bueno, pero paremos, ¿viste? O sea, me parece que hay algunos temas que hay que empezar a analizarlo y a ponerle mucho más gestión y menos, ¿viste?, internas políticas. Sí, y conocimiento científico y técnico también, porque creo que es de lo que adolece Milei, ¿viste? Milei no ha dejado nunca de ser un panelista, y nunca, por más que se disfraza de economista, realmente muy poco serio. Sino justamente en estos rubros críticos, como la producción ovina, porcina, la agricultura, la ganadería, hubiera mantenido esos nichos, por lo menos, para garantizar la calidad de nuestras exportaciones. Y no Sí, lo hizo. lamentablemente hay situaciones donde indudablemente están, y me parece que hay algunos temas, Tito, que por ahí en algún Se nos momento pasó la hora y me están echando, volvemos a conversar. abrazo